Bienvenidos a un viaje épico a través del tiempo en Ecos del Pasado Next. Esta no es solo la historia de máquinas o inventos, es la historia de cómo la humanidad dio un salto gigante, de cómo el sudor de millones construyó el mundo que hoy habitamos. La revolución industrial, entre los siglos XVIII y XIX, no fue solo una era de hierro y vapor, fue el momento en que el planeta cambió de ritmo para siempre. Imagina un mundo donde todo lo que dabas por sentado, tu ropa, tu ciudad, hasta la inteligencia artificial que responde tus preguntas, empezó con una chispa hace más de 200 años. Vamos a explorar cómo ocurrió, qué ganamos, qué perdimos y qué nos enseña para el futuro. Conoceremos a Thomas, un joven obrero ficticio que vivió esta transformación, y veremos cómo su vida conecta con la nuestra en 2025. ¿Listos para retroceder el reloj y mirar hacia adelante al mismo tiempo? Suscríbete a Ecos del Pasado Next y activa la campanita para no perderte este viaje. ¡Vamos allá! La revolución agraria, semillas del progreso. Todo comienza en la tierra, en los campos verdes de Inglaterra del siglo XVIII. Aquí, la vida giraba en torno a la agricultura, pero algo estaba cambiando. La revolución agraria trajo innovaciones como los enclosures, vallas que privatizaron tierras comunales, y la rotación de cultivos, como trigo y nabos. Según el historiador E. Arigley, entre 1700 y 1800, la producción alimentaria creció un 50%. ¿Qué significó esto? Más comida, más gente. En 1750, la población europea era de 140 millones, para 1850, casi se duplicó a 266 millones. Imagina a Thomas, nuestro joven campesino ficticio, su familia trabajaba la tierra cerca de Yorkshire, pero esas vallas lo dejaron sin nada. En 1750, 6 de cada 10 ingleses eran campesinos, en 1850, solo 2 de cada 10. ¿A dónde fueron? A ciudades que estaban a punto de nacer, un cambio que veremos en detalle aquí en Ecos del Pasado. Comercio colonial, el dinero que movió máquinas. Pero no fue solo la tierra lo que encendió la chispa. El dinero también preparó el escenario. El comercio colonial llenó las arcas de Europa, el azúcar del Caribe, cosechado por esclavos en plantaciones brutales, generó millones para Inglaterra, en 1770, exportaba 100.000 toneladas anuales. Según el British Trade Records. El algodón de India, enviado desde puertos como Bombay, alimentó las primeras fábricas textiles. En 1780, Inglaterra importaba 5 millones de libras anuales de algodón indio. Y no olvidemos el papel del Banco de Inglaterra, fundado en 1694, convirtió ese oro colonial en préstamos para empresarios ambiciosos. Thomas, desplazado de su aldea, oyó rumores de trabajo en Liverpool, un puerto que en 1800 manejaba el 40% del comercio británico. Este flujo de riqueza no fue casualidad, fue el combustible que puso en marcha las máquinas de la revolución industrial. El contexto global, ¿por qué Inglaterra primero? Pero, espera, ¿por qué Inglaterra lideró este cambio? Francia tenía artesanos talentosos, pero la revolución de 1789 la sumió en caos político hasta bien entrado el siglo XIX. Alemania, dividida en pequeños estados hasta 1871, esperó para despegar con su tradición metalúrgica. En América, el norte adoptó máquinas tras 1800, mientras el sur dependía de esclavos para el algodón. En 1790, exportaba 3.000 fardos, en 1860, 4 millones. Según el US Census. En Asia, China e India, gigantes textiles en 1700 con el 25% del PIB mundial, se estancaron por políticas aislacionistas y falta de mecanización, como explica David Landes en The Wealth and Poverty of Nations. Inglaterra combinó recursos naturales, estabilidad política y una audacia sin igual. ¿Qué nos enseña esto? El progreso necesita más que ideas, necesita un terreno listo para florecer. El poder del vapor, de Nekome Nabat. Ahora entra en escena la estrella de esta historia, la máquina de vapor.
Thomas Newcomen la creó en 1712 para bombear agua de minas profundas, pero era un glotón de carbón, quemando toneladas para funcionar. En 1769, James Watt, un ingeniero brillante, la perfeccionó, reduciendo el consumo de carbón un 75%, según sus propias patentes. Imagina a Thomas, ahora un joven de 20 años en 1770, viendo una de estas máquinas en una mina de Cornwall, un monstruo de hierro que rugía y escupía vapor blanco, sacando agua de pozos que antes eran inalcanzables. Pronto, esas máquinas dejaron las minas para mover telares en fábricas textiles y, en 1804, impulsaron el primer barco a vapor de Robert Fulton por el río Hudson. Este invento no solo cambió la industria, cambió cómo nos movemos y vivimos. Ferrocarriles, conectando el mundo. Pero el vapor no se quedó en las fábricas. En 1825, el locomoción número 1 de George Stephenson alcanzó 24 kilómetros por hora, una velocidad impensable para la época. Para 1900, Reino Unido tenía 32.000 kilómetros de vías férreas, transportando 1.000 millones de pasajeros al año, según el Railway Gazette. En Estados Unidos, el ferrocarril transcontinental de 1869 unió el Atlántico con el Pacífico, llevando trigo del Medio Oeste a Europa en semanas. En 1880, exportaba 150 millones de bushels anuales. Japón entró al juego en 1872 con su línea Tokio-Yokohama, y para 1900 ya tenía 6.000 kilómetros de vías. Thomas consiguió trabajo en una estación en 1830, maravillado por trenes que reducían viajes de días a horas. Los ferrocarriles no solo movieron bienes, movieron ideas, personas y sueños, conectando el mundo como nunca antes. Globalización temprana, luces y sombras. Sin embargo, esta conexión tuvo un lado oscuro. En India, los británicos construyeron 40.000 kilómetros de vías para 1900, pero no para los indios. El 80% de las exportaciones en 1870 eran materias primas como té y algodón, según el Indian Economic History. En África, líneas como la de Ciudad del Cabo a El Cairo 1890 servían a los colonos, no a las comunidades locales. Hoy, en 2025, vemos ecos de esto. El comercio global, valuado en 28 trillones de dólares, Banco Mundial, depende de combustibles fósiles. Y un solo barco varado en el Canal de Suez en 2021 paralizó el 12% del comercio mundial. El vapor nos unió, pero también nos hizo frágiles. ¿Qué nos dice esto sobre nuestras cadenas de suministro actuales aquí en Ecos del Pasado Next? Condiciones laborales, el costo humano. Las fábricas eran el corazón palpitante del progreso, pero también su lado más cruel. Thomas, ahora de 25 años, entró a una fábrica textil en Manchester en 1835. Trabajaba 16 horas diarias por 2 chelines a la semana, rodeado de niños tan jóvenes como de 6 años que manejaban máquinas peligrosas. En 1840, se reportaron 2.000 amputaciones anuales solo en Inglaterra, según el Factory Inspectorate. Las mujeres, que eran la mitad de la fuerza laboral, ganaban un tercio de lo que recibían los hombres por el mismo trabajo agotador. En 1842, Edwin Chadwick reveló una estadística devastadora: el 57% de los niños obreros moría antes de los 5 años por enfermedades como el cólera o puro agotamiento. Escucha a Thomas en su diario ficticio: mis manos sangran, mi espalda se rompe, y el ruido de las máquinas me persigue hasta en sueños. Pero sin mí, mi familia no come. El progreso se construyó sobre hombros frágiles. Cambio climático, la herencia del carbón. Y no solo las personas pagaron un precio. Las chimeneas que alimentaban las máquinas de Thomas escupían carbón sin descanso. En 1850, Reino Unido quemaba 2 millones de toneladas al año. Para 1900, esa cifra saltó a 100 millones, según el British Geological Survey. Las emisiones de CO crecieron de 2 gigatoneladas en 1850 a 37 en 2023, según el IPCC. Hoy,
En 2025, el nivel del mar ha subido 25 centímetros desde 1880 y desastres como huracanes en el Caribe o sequías en África cuestan $300.000 millones anuales. Según la ONU, el 27% de nuestra energía global sigue siendo fósil, según la IEA en marzo de 2025. La revolución industrial nos dio poder sobre la naturaleza, pero también una deuda ambiental que sigue creciendo. Resistencia obrera, voces que lucharon. Pero la gente no se quedó callada. En 1834, 500.000 obreros británicos formaron el Grand National Consolidated Trades Union, exigiendo salarios justos y menos horas. Thomas se unió a una huelga en 1840, enfrentando a la policía con pancartas en mano. En Francia, las revueltas de tejedores en Lyon en 1831 dejaron decenas de muertos, pero forzaron al gobierno a regular fábricas. En Alemania, los mineros de Silesia paralizaron minas en 1844, ganando pequeñas victorias. Y en Estados Unidos, la masacre de Haymarket en 1886 dio origen al Día del Trabajo tras una protesta por las 8 horas laborales. Estas luchas trajeron leyes contra el trabajo infantil y derechos básicos. Hoy, en 2025, la OIT dice que la IA amenaza 300 millones de empleos para 2030. ¿Cómo lucharemos en esta nueva era? La revolución industrial fue un gigante que levantó ciudades, conectó continentes y nos dio el poder de crear y también de destruir. Nos enseña que el progreso es imparable, pero no inevitablemente justo. Thomas, nuestro guía ficticio, vivió sus promesas y sus sombras, desde los campos de Yorkshire hasta las fábricas de Manchester, y nos deja una pregunta urgente. ¿Qué haremos con su legado? En 2025, enfrentamos inteligencia artificial, cambio climático y desigualdad, retos que nacieron hace siglos. Depende de nosotros dirigir este motor hacia un futuro sostenible, equitativo y humano. ¿Qué lección del pasado aplicarías tú hoy? Déjala en los comentarios, comparte este video con alguien que ame la historia, y suscríbete a Ecos del Pasado Next para no perderte más historias que resuenan desde el pasado hasta el presente. Nos vemos en la próxima.